temas. Veamos y escuchemos. Es que ayer la unidad esperaba que se votaran 3 proyectos de su interés y el acuerdo entre Liberación, el Frente Amplio y Acción Ciudadana frenó ese objetivo. La molestia de los socialcristianos fue tal que, según el diputado Luis Vázquez, eso podría causar incluso la salida del PUSC de la alianza opositora. Vamos a tener que volver a valorar el tema de la alianza. Es un tema de construcción de confianzas y cuando se cae la confianza, uno tiene que sentarse en la mesa, hacer un análisis, pero ciertamente sí, ayer se perdieron muchas cosas, se perdió la confianza, se perdieron 3 buenos proyectos, una buena mesa de negociación que había arrancado en reunión de jefes de fracción y me parece que sí, que ahora les tocará a ellos este fin de semana replantear lo que hicieron y venir el próximo lunes con un planteamiento diferente si lo que buscan es resolver situaciones dentro de la alianza. El presidente del Congreso, Antonio Álvarez de Santi, dijo que en el PUSC hay división interna, porque algunos diputados de esa fracción votaron incluso por la moción para agilizar sociedades anónimas e insistió en la urgencia de aprobar este proyecto. En ese sentido deberíamos de tener una definición de la unidad para que asuma una posición, porque en las primeras votaciones que se dieron sobre la moción, varios diputados de la unidad votaron a favor de que se pasara a personas jurídicas por 208 bis. Si la memoria no me falla, por vía don Jorge Rodríguez votar, a don Rafael Ortiz, a don Humberto Vargas, de tal manera que me parece que el PUS debe definir cuál es su posición porque evidentemente el partido está dividido. Yo creo que aquí la definición de fondo es la siguiente: Costa Rica tiene un serio problema de seguridad, están matando a gente civil, vimos lo que ocurrió en Limón, vimos lo que ha estado ocurriendo en otros lugares como Desamparados, los diputados no podemos quedarnos al margen de lo que le está pasando a los costarricenses. El proyecto de sociedades anónimas dotaría de recursos al Ministerio de Seguridad. Bien, y para hablar de ese tema nos acompaña Rolando González del Partido Liberación Nacional, Víctor Morales Zapata del Partido Acción Ciudadana, Edgardo Araya del Partido Frente Amplio y está por llegar Gerardo Vargas Rojas del Partido Unidad Social Cristiana, quien fue invitado y también confirmado. Pero antes vamos a aprovechar que Rolando González está aquí, porque ya vimos un anuncio formal donde él dice: seré precandidato presidencial en el PLN, he recorrido Costa Rica y he escuchado a nuestra gente, consultó con su familia, con sus amistades. Aprovechemos que está aquí de una vez don Rolando y nos confirma su precandidatura presidencial en el Partido de Liberación Nacional. Buenos días. Buenos días. Efectivamente he tomado la decisión, en los próximos días la presentaré a la ciudadanía con un acto solemne, sobrio, apegado a la realidad de este país, en donde los corazones de la población esperan de sus liderazgos moderación, austeridad, realismo en cuanto a las condiciones de vida que estamos enfrentando, y en la ocasión en que formalice la presentación de la candidatura le daré contenido especialmente a los principios que van a regir el movimiento Sí a Costa Rica. Eso estaríamos hablando de otra de las precandidaturas. ¿Se suma alguna de las dos? Se ha hablado del apoyo de Óscar Arias. ¿Le interesa a Rolando González el apoyo de Óscar Arias? A mí me interesa el apoyo de la inmensa mayoría del pueblo de Costa Rica, donde incluyo a los expresidentes, entendiendo que soy de las personas que han dicho que aspiraremos a la candidatura de Liberación Nacional, el único que no ha tenido nunca padrinos de ninguna especie. Yo me he construido con un alto grado de autonomía, absorbiendo muchísimo de lo bueno de ellos y de ella, y apegado en gran medida a la base social de Liberación Nacional y de Costa Rica. Entonces, siempre será muy honroso, muy valioso contar con el respaldo de la expresidenta o los expresidentes, pero tengo claro que para ganar debo conquistar el corazón y la voluntad de las mayorías de este país, que hoy de alguna manera están lastimadas, excluidas, integrando brechas sociales de exclusión, donde deben estar las respuestas de quienes vamos a dirigir Costa Rica. Bueno, muchas gracias, don Rolando. Confirma su precandidatura en el Partido de Liberación Nacional. En pocos días la va a anunciar formalmente. Y aprovechamos, don Rolando, con usted, que ha sido el partido cuestionado por la Unidad Social Cristiana
por violentar o quebrar, digamos, los acuerdos que tuvo con la alianza en el pasado 1 de mayo. ¿Es eso cierto? Refleja esto que particularmente se lo dijo Rosibel Ramos en torno al tema de unir criterios e impulsar el proyecto de sociedades anónimas, es decir, el proyecto que va a gravar a las sociedades anónimas. Hay varios componentes en esto. Primero, en la Unidad Social Cristiana hay gente muy impulsiva, muy Doña Rosibel, estridente en la forma de expresarse, y a veces le meten demasiado ruido a la sociedad por los medios de comunicación que utilizan. Voy a recordar 3 hechos. Uno, en el 2014 la Unidad Social Cristiana se toma de la mano con el Frente Amplio, con el PAC y con el Movimiento Libertario, y le regalan a Costa Rica un presupuesto con un 19% de incremento. Es el más violento crecimiento que ha habido en materia presupuestaria, pero eso lo han olvidado y tratan de meterlo debajo del colchón como para que no se eche a ver. Ese partido que fue capaz de construir una alianza destructiva como esa para aprobar un presupuesto inconstitucional, ahora se rasga las vestiduras porque Liberación Nacional acuerda con el PAC, con el Frente Amplio, con diputados cristianos, que le demos una vía rápida al proyecto de impuesto a las sociedades anónimas. No hay punto de comparación. Estamos hablando de un proyecto que va a recaudar 50.000 millones de colones. Ellos acordaron un presupuesto que significaba 8 billones de colones. Entonces no tienen autoridad moral para hablar de estas cosas. Pero en los hechos concretos, el acuerdo de la alianza habla de no aprobar impuestos hasta que no se dieran algunos proyectos de ley convertidos en ley de la República. Nunca, jamás se condicionó el impuesto a las sociedades. Porque nosotros en Liberación Nacional, donde sí estamos todos los integrantes, mujeres y hombres, en una sola tesis, unánimemente interpretamos que esto es simplemente restablecer algo que existía desde el gobierno de doña Laura Chinchilla. La Sala Constitucional no objeta por el fondo el impuesto, dice un tema de procedimiento. Ahora lo estamos subsanando y se lo pongo en cifras. Cuando una transnacional, la más grande empresa que hay en este país, externa o interna, va a pagar al año cerca de 300.000 colones, o cuando la más chiquitita de las que va a pagar 16, 17.000 colones, eso es un impuesto, eso es una contribución solidaria a la seguridad de este país. Y en Liberación Nacional queremos ver a la cara a las personas dolientes de la delincuencia diciendo hemos hecho tanto como podemos. Este proyecto se origina en una ley formada por Liberación Nacional. Entonces me parece muy falto de seriedad por parte de la dirigencia de la Unidad Social Cristiana. ¿Toda la dirigencia, Rolando González? No, la propia fracción de la Unidad Social Cristiana tiene una división interna. Hay 3 diputados que respaldan esta iniciativa con un trámite rápido, tienen una visión de solidaridad, de responsabilidad social y de lucha contra la delincuencia meridiana, cristalina, proactiva. Y hay 5 integrantes de la fracción que siguen la línea de don Rodolfo Pisa, que están haciendo un conflicto en la Asamblea Legislativa que no tiene fundamento, no tiene razón de ser. Y lo peor, y termino, es que le decimos a la ciudadanía sufriente en temas de delincuencia, mire, nosotros preferimos mantenernos en el mundo de los pactitos, en una cosa, cuando está lo grueso pendiente, que es el bienestar de la ciudadanía. Víctor Morales Zapata. Sí, buenos días. No, en realidad lo que estamos observando es precisamente las bases de una alianza opositora que tiene un carácter eminentemente electoral de cara al 1 de mayo y al control del Poder Legislativo. La alianza no tiene un sustento en términos de visión país ni de proyecto y por consiguiente es una alianza que hay que esperar que efectivamente pueda sufrir rupturas en cada instante dependiendo del tema que nos ocupe. Ya se vio en el tema de la tramitación de fraude fiscal, en donde de igual manera los votos del Frente Amplio, del Partido de Liberación Nacional y del Partido de Acción Ciudadana y una parte de la unidad hicieron posible que se diera el resultado que ya hoy incluso la Sala Constitucional ha dicho que por el fondo y por el procedimiento no tiene ningún tipo de vicio. Entonces, en el caso específico de
sociedades anónimas, nosotros somos conscientes de que tenemos que construir un acuerdo legislativo que lleve a 38 votos para darle un trámite rápido, y siempre, igual que lo hacemos ante todos los temas en la mesa, abrimos la mesa para que concurran las distintas fracciones, y en este caso hemos sostenido varias reuniones de trabajo con la fracción del Partido Unidad Social Cristiana sobre temas de contenidos en relación a sociedades anónimas, en virtud de que ya sabemos la postura de otras fracciones, incluida la del Frente Amplio y la de Liberación Nacional, en favor del proyecto. Bueno, pues sobre esos temas de contenidos hemos llegado a acuerdos, más no sobre el procedimiento, y lo que sucedió el día jueves pasado no nos sorprendió, porque efectivamente se ha querido condicionar la tramitación de sociedades anónimas a otros proyectos, lo cual no ha estado ni en la mesa ni tampoco es acuerpado por nosotros. Creemos que la ciudadanía requiere una respuesta urgente en términos de lo que es seguridad ciudadana, y este impuesto es el que viene a darle sostenibilidad al financiamiento de las acciones de seguridad pública. Disculpamos al diputado Gerardo Vargas Rojas porque tuvo un accidente y por eso no va a poder acompañarnos esta mañana. A propósito del tema de la inscripción permanente, exactamente, que tratábamos anteriormente, la cantidad de motocicletas que se inscriben. No está relacionado con una motocicleta, pero sí con el tema de los 384 personas fallecidas producto de accidentes de tránsito, el problema de las calles en nuestro país. Aclaramos que lo del diputado Gerardo Vargas no fue tiene que ver nada con eso, sí, trágico, pero sí un accidente de tránsito que le impide llegar hoy aquí a RTN Revista. Edgardo Araya. No, haciendo votos de verdad para que don Gerardo no le haya pasado nada. Sí, en realidad yo quiero rescatar aquí un par de cosas desde la perspectiva del Frente Amplio. En primer lugar, recordar que efectivamente esto no es un impuesto nuevo, sino que era un impuesto que ya existía, y la Sala Constitucional declaró inconstitucional por un tema de procedimiento legislativo, pero incluso dijo que lo que se estaba debiendo de ese impuesto se tenía que cobrar, ¿verdad? Algunos magistrados por ahí señalaron que había un problema de falta de progresividad en la ley anterior, y nosotros desde el Frente Amplio pues hemos incidido junto con las demás fracciones para lograr un impuesto que es altamente progresivo, ¿verdad? Y eso es que la gente debe tenerlo muy claro. Es decir, por ejemplo, va a pagar, como decía Rolando, muy poquito una sociedad que no declara, digamos, las inactivas, ¿verdad? Y va a pagar muchísimo más una sociedad que presenta ingresos brutos muy altos, y hay toda una gradualidad de cálculo, digamos, para eso. Eso yo creo que es importante primero que lo sepa. Luego, la gente también tiene que saber que las micro y pequeñas empresas debidamente registradas en el Ministerio de Economía no van a pagar este impuesto. Los pequeños y medianos productores agropecuarios, reconocidos así en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, no van a pagar este impuesto. Las asociaciones no van a pagar este impuesto, las fundaciones no van a pagar este impuesto. Son sociedades que están diseñadas jurídicamente, ¿verdad?, para tener un negocio, para hacer actividades lucrativas, aunque en este país muchas las han utilizado para, digamos, destinar ahí alguna parte del patrimonio, pero hay muchas, y eso lo ha dicho organismos internacionales de transparencia, muchas se utilizan para lavar plata, para lavar dinero, ¿verdad? Y entonces, bueno, a eso hay que entrarle porque no hay ningún control sobre ese montón de sociedades de papel, que como ustedes vieron en el tema de papeles de Panamá, muchas son usadas para robarse la plata que le corresponde a los costarricenses. Eso es muy importante que lo tengamos claro primero. Por eso es que el Frente Amplio está apoyando esta propuesta, porque además tiene que ver con un dinero dirigido a seguridad pública. Hay una moción que sé que hay acuerdo de las fracciones mayoritarias para aprobarla, que es la creación de 1000 plazas de policía, ¿verdad? Y una modificación de la redacción para que el Ministerio de Seguridad tenga una posibilidad más amplia de utilizar estos recursos contra la delincuencia. Así que estamos solventando una necesidad importante, y no haría necesario lo que estamos viendo por el otro lado, que es quitarle casi el 50% del presupuesto al PANI, por ejemplo, con la justificación de que hay una urgencia para seguridad. Si hay una urgencia para seguridad, es este proyecto lo puede solventar, y lo pueden solventar en vía rápida. ¿Por qué vía rápida? Porque simplemente Otto Guevara ya ha dicho que no va a pasar por la vía ordinaria, y lo ha dicho de manera velada, creo que Rosibel Ramos también. Hay
hay una resistencia para que este impuesto pase de manera rápida, y ahí yo sí quiero rescatar que en la unidad casi la mitad de la fracción está de acuerdo. Incluso don Jorge Rodríguez firmó la moción que ya está presentada, la moción de vía rápida, que fue presentada el jueves pasado y que la acompañan firmas de muchos diputados de Liberación, del PAC, del Frente Amplio y también de la unidad. Así que me parece que es una buena manera de solucionar el problema, darle recursos a seguridad sin tener que desatender, por ejemplo, la niñez y la adolescencia, ¿verdad? Que es donde nosotros hemos visto como un contrasentido de cómo le voy a quitar plata para atender a la niñez, a la adolescencia, a la madre en estado de abandono, para dárselo a seguridad, para hacer cárceles y otro tipo de cosas. Es como decir, bueno, ya no voy a cuidar aquí a los chiquitos, mejor les hago la cárcel para que meterlos ahí cuando se hagan delincuentes, ¿verdad? Ese es el mensaje. Y creo que con esto hay una oportunidad de revertir esa situación, y ahí es donde el Frente Amplio ha hecho el esfuerzo para que eso suceda. William Alvarado nos acompaña vía telefónica. Buenos días, don William, del Partido Unidad Social Cristiana. ¿Por qué la molestia hacia, sobre todo el Partido de Liberación Nacional, y ustedes amenazan con salirse de la alianza opositora? En torno al tema de sociedades anónimas. Buenos días. Aló. Aló, sí, le escuchamos. William Alvarado, diputado de la Unidad Social Cristiana. Buenos días. Bueno, disculpa, pero no escucho bien. Yo no sé si se escucha bien, sí. Sí, perfecto. La amenaza de la Unidad Social Cristiana de salirse de la alianza opositora a raíz de que Liberación estaría aprobando la propuesta de sociedades anónimas. El enojo de ustedes. Tal vez me escucha ahora, ¿Aló? don William Alvarado, ¿me escucha? Aló. Aló, nosotros sí le escuchamos. Bueno, voy a ver si logro. Aló. Sí, le escuchamos, adelante. Creo que no. Aló. Le estamos escuchando, lo tenemos en línea a William Alvarado, diputado de la Unidad Social Cristiana, para escuchar su posición sobre el tema. ¿Me escucha? Aló. No logramos, él no me logra escuchar, nosotros sí lo estamos escuchando al diputado de la Unidad Social Cristiana. Vamos a tratar de establecer el contacto con él para tratar de tener la opinión de él y la reacción. Porque es muy importante, además hay un señalamiento importante de parte tanto de Rolando González, y también lo mencionó Edgardo Araya, y se ha hablado de esto, que el tema de que la unidad no está como un bloque sólido en este tema, sino incluso lo mencionaba el presidente del Congreso la semana pasada, que hay 3 diputados de la Unidad Social Cristiana que estuvieron a favor de esta moción. Don Rolando, bueno, ya tenemos aquí está, ahora sí. don William. Adelante, don William, el enojo de ustedes a raíz de que se produce y estarían saliéndose de la alianza opositora, o este es un tema posible de superar. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, le escuchamos, don William. Sí, bueno, no se escucha muy bien, pero la posición de la unidad es muy clara. Nosotros no es que nos oponemos de todo al impuesto a sociedades. Nosotros planteamos, e incluso hemos venido trabajando en la Comisión de Hacendarios sobre el tema, hemos planteado 4 mociones que tienen que ver con el sistema de cobro de impuestos a las sociedades y el tema de la distribución. Cuando se creó la alianza opositora, hablamos en todo momento de que íbamos a revisar el tema de nuevos impuestos. Consideramos que el tema de las sociedades es un nuevo impuesto, o sea, si no fuera así, lo estuviéramos tratando de aprobarlo en la Asamblea Legislativa, pero que antes de aprobar cualquier impuesto teníamos que ver el tema de el gasto del sector público, teníamos que ver el tema de los incentivos salariales, el tema de reglas fiscales, y sobre esa es la posición que nos hemos mantenido. No es posible crear nuevos impuestos, no es posible seguir cobrándole a la gente si no hay un uso adecuado de los recursos en el sector público, y eso es lo que nosotros hemos planteado. Nosotros establecimos de que pudiéramos darle una vía rápida siempre y cuando estuviera también dentro de esa vía rápida el tema del gasto público y el tema de reglas fiscales. Y eso es lo que se venía conversando. A nosotros nos sorprendió la semana anterior, habíamos estado en las conversaciones con el gobierno, habíamos llegado a acuerdos en mociones sobre el tema de las sociedades, y el jueves nos sorprendió la alianza que se dio entre Liberación Nacional, el PAC y el FA, tratando de votar una vía rápida del tema de sociedades. No es posible, o sea,
lo que se está haciendo si no se revisa el tema de gasto público. Porque entonces podríamos estar pensando en que crear una ley para darle recursos únicamente al Ministerio de Educación, otra ley para darle al Ministerio de Agricultura, otra ley para darle recursos al Ministerio de Trabajo, una ley para darle recursos a Lima. Y de eso no se trata de hacer un buen uso de los recursos que cada uno de los costarricenses pagamos. Lógicamente nosotros vamos a hacer nuestra oposición. Y insisto, no es que estemos en contra de que se llegue a aprobar el impuesto a las sociedades. Lo que hemos planteado es que se revise en forma conjunta con el tema del gasto público, que es un tema que el FA no ha querido establecer. Están de acuerdo en cobrar nuevos impuestos en el tema del IVA, en el tema de renta, en el tema de sociedades, pero ya no hay manera de que nos sentemos a conversar sobre el tema del gasto en el sector público. Y eso no puede suceder. Ya existe la experiencia que entre más recursos se recauden, entre más recursos se le cobre a la gente, el sector público seguir haciendo los gastos de una forma desordenada, sin planificación y sin que haya un beneficio para los costarricenses. Don William, pero parece también que no hay una posición de bloque de la Unidad Social Cristiana. Hay por lo menos 3 diputados, y esto lo mencionaron varios de los legisladores, que votaron a favor de esta moción, así que parece que la unidad por lo menos no es un bloque en este tema de sociedades anónimas. Bueno, la posición que nosotros asumimos es la posición de la unidad. Pues lógicamente hay posiciones de algunos diputados en forma independiente, como sucede en el PAC, como sucede en Liberación. Yo sé que en Liberación hay gente que no está de acuerdo tampoco en el impuesto de sociedades. Y así ¿Cuáles no están de acuerdo? ¿Cuáles no están de acuerdo? Bueno, Araceli salió molesta el día de la reunión, y incluso molesto al mismo Jorge Arguedas del FA, ante lo que se estaba planteando el jueves anterior, o sea, en donde no se votaron proyectos importantes como era la actualización de la gente del INDER, por la negociación en que se había llegado. Insisto, nuestra posición es muy clara. Nosotros tenemos que entrarle en forma conjunta, tenemos que entrarle no solamente al tema de impuestos, sino al tema de gastos. Y hay que hacerlo. De lo contrario, vamos a aprobar nuevos impuestos, vamos a hacer que la gente pague más y no vamos a ver cambios en el gasto que realizan los gobiernos, sea esto o los futuros gobiernos, que realmente vayan a beneficiar a los ciudadanos. Manténgase ahí en línea William Alvarado, quien nos habla hoy en sustitución de Gerardo Vargas Rojas, que tuvo un accidente de tránsito y no pudo llegar esta mañana. Reacción de Rolando González. Hay también diferencias dentro de Liberación Nacional. Y vamos por partes. Yo creo que no se puede revolver jocotes con guayabas. En el impuesto a las sociedades anónimas, la posición de Liberación Nacional es unánime. En lo que hay diferencias es en el abordaje que se dio el jueves sobre qué se priorizaba. Nosotros estamos claramente comprometidos con la condonación de las deudas por tierras en el INDER. Y tanto Araceli Segura como este servidor hemos sido impulsores de ese proyecto de ley con denuedo. De igual manera, estamos con la habilitación procedimental del proyecto para regular los territorios costeros. Entonces, el disgusto de varios diputados de distintas fracciones fue porque interpretaron que no se iban a conocer esos proyectos, lo cual nunca fue cierto. Siempre lo que se dijo es, votemos el impuesto a las sociedades en materia de procedimiento para darle una vía rápida, se cierra ese capítulo que era de minutos y votamos los otros 2 proyectos. Esa coyuntura de comunicación interna fue aprovechada por la Unidad Social Cristiana para crear una reacción virulenta en su propia parte de la fracción, que está en esta tesis que señala don William, y en algunos diputados de otras fracciones. Se armó el cotarro y la asamblea ya no avanzó. Me parece que esta semana podrían darse las condiciones de racionalidad para que todo esto salga aprobado. No hay ninguna contradicción, no compiten, no se excluyen. Ninguno de esos proyectos es perjudicado porque avancemos con el de sociedades anónimas. Y un punto más,
cuando don William menciona que esto era parte del acuerdo de la alianza, no es cierto, lo dije antes y lo reitero. Se habló de impuestos, particularmente del impuesto de la renta y el IVA. En este caso, ¿cómo iba a renunciar Liberación Nacional en una negociación a un proyecto de ley suyo, que fue ley de la República, que es una respuesta al problema de inseguridad ciudadana? Yo lamento muchísimo que la unidad esté revolviendo una cosa con otra. ¿Qué le vamos a decir a la ciudadanía? Mire, no le podemos dar más recursos al Ministerio de Seguridad porque la Unidad Social Cristiana no le importa lo que está pasando en las calles de este país. No es una respuesta justa. Edgardo Araya, ¿también hay diferencias en el Frente Amplio? No. Lo que Jorge menciona, don Jorge está con el tema de sociedades. Es un poco lo que pasó el jueves, ¿verdad? Es que, bueno, la gente, hay que contextualizarlo un poco. El jueves había una hoja de ruta en el plenario que incluía elección de magistrados, elección de esa moción de vía rápida, que Edgardo, es como el procedimiento. un segundo con una pregunta. Sí. En la reunión de jefes de fracción el jueves en la mañana se comentó que se iba a ver la vía rápida, porque es que la unidad sigue argumentando que ellos no sabían. No, absolutamente. Lo hablamos, estaba don Antonio Álvarez, estaba el mismo Gerardo Vargas Rojas estaba ahí, y doña Maureen Clark, que dijo claramente ahí que a la moción le faltaban algunos detallitos, ¿verdad? Que la gente tiene que tener claro que cuando hablamos de la moción es la moción como del procedimiento para llevar adelante una vía rápida, que es ponerle plazo a votar para que un diputado no pueda parar indefinidamente ese proyecto. Y se habló claramente que eso iba a pasar, es decir, estaban avisados, ¿verdad? Lo que yo siento que pasó el jueves fue que cuando se dieron cuenta, ese grupito de la unidad, porque también hay que hacer esas diferencias, ¿verdad? Ese grupito de la unidad, de ahí empezó a hacer un enredo del carajo y claro que entonces le metió ruido a la sesión y no se pudo avanzar. Ellos evitaron avanzar en la sesión para que no se conociera la moción de vía rápida. Y luego es muy fácil pararse para decir que es que el Frente Amplio tuvo la culpa o que Liberación tuvo la culpa. En realidad lo que hubo fue un acto desesperado de ese grupito de la unidad, porque ya saben que tenemos una mayoría de 38 para lograr esto, haciendo actos desesperados para evitar eso. Entonces, y otra cosita que yo quería decirle a don William y decirle a la unidad, pero entonces el tema de gasto, que no nos hemos preocupado por el tema de gasto. ¿Y qué hemos estado haciendo durante todo este año? No le hemos puesto tope a las pensiones de lujo, contribuciones especiales a temas que en el presupuesto de la República inflaba altamente la composición del gasto. Sí hemos hecho algo sobre el tema de gasto público. Entonces, nunca, como a ellos no les interesa el impuesto, nunca van a estar conformes, siempre van a decir que no ha sido suficiente el tema de gasto. Creo que ya hemos cumplido en el tema de gasto, pudiendo recortar donde se puede razonablemente recortar, y creo que es más que justificado el tema de este impuesto, porque además el tema de seguridad es urgente. ¿Cómo es que usted condiciona algo, verdad, con el tema de seguridad? Pone condiciones a la inseguridad a cambio de gasto público. No tenemos William Alvarado, ¿nos está escuchando? Diputado de la Unidad. Sí, varias observaciones. En primer lugar, el acuerdo que se había llegado era que íbamos a discutir el tema de la exoneración del INDER y el tema de las zonas costeras. Eso incluso se manifestó que se requería de un acuerdo de junta directiva del INDER para darle trámite rápido, y esos eran los proyectos que se iban a tramitar prioritariamente. No era el tema de la vía rápida para el tema sociedades. Eso fue un acuerdo entre Liberación, el PAC y el FA. Eso no fue un acuerdo entre jefes de fracción. En segundo lugar, el documento que se firmó con la alianza se dice que no se aprueba ningún tipo de impuesto hasta tanto no se vea una vía rápida en tema del gasto del Estado. Eso así está establecido en el documento como tal. Ahora, yo creo que hay que avanzar más en el tema del gasto. O sea, no se trata únicamente de algunas leyes que hemos aprobado del tope de pensiones. Hay que avanzar en eso. Yo les propongo, Edgardo, votemos la vía rápida de sociedades y votemos la vía rápida también para que se empiece a analizar el proyecto de doña Sandra, o sea, que ha sido analizado, que es una propuesta, Rolando, de Liberación Nacional también, en el cual nosotros hemos accedido a conocer ese proyecto como tal. Yo creo que es un proyecto importante el que ha presentado doña Sandra. Démosle una vía rápida, tal y como lo hemos planteado, también le damos vía rápida al tema de sociedades.
le damos vía rápida también a lo que es reglas fiscales, y empezamos a ver también el por qué no IVA y renta. O sea, no se trata únicamente de darle vía rápida a un proyecto como tal. En el tema social habíamos hablado de establecer un paquete en donde pudiera trabajarse sobre esos temas, y yo creo que con eso damos un gran beneficio al país. O sea, no se trata únicamente de crear impuestos, se trata también de ver el tema de gastos, y estamos en la mayor disposición de votar vía rápida a esos 4 proyectos o 5 proyectos y empezar a trabajar y realmente establecer una agenda fiscal. Una agenda fiscal no es únicamente alimentar de recursos a un determinado sector, como es el tema de seguridad, que es fundamental. O sea, que estamos clarísimos que es fundamental. Precisamente por eso hicimos una redistribución de los recursos en la Comisión de Hacendarios para darle dinero al Ministerio de Seguridad que tanto solicitaba el ministro. Y a mí me parece, y esto no es contra el PAN, y yo lo manifestaba a la vez que estuve con ustedes ahí, el gobierno tendrá que hacer una modificación y darle los recursos que correspondan al PAN. Víctor Morales Zapata, y cerrando, y mínimas reacciones de Edgardo. No, en realidad yo sí quiero ser enfático en que hay que contextualizar e irse prácticamente 20 meses atrás, en el sentido de que conscientes de la situación fiscal que atraviesa el país y conscientes de la diversidad de posiciones representadas en la Asamblea Legislativa, el gobierno puso en la mesa una ruta de solución fiscal concertada con la mayoría de los partidos representados. Allí se hablaba claramente de temas de administración tributaria, lucha contra el fraude, lucha contra la evasión, la elusión, por supuesto una reducción del gasto que se ha visto expresada en esfuerzos importantes a nivel presupuestario, que ciertamente tenemos que decir que no son los deseables porque tuvimos que enfrentar deuda acumulada que hay que presentar en el presupuesto, igual que ahora que representa prácticamente 1/3 del presupuesto presentado. De igual manera estuvimos de acuerdo en que hay que terminar con privilegios que son realmente odiosos, digámoslo así, que se han venido acumulando también y que no tiene que ver con afectación de derechos o precarización de empleo. Y de igual forma íbamos a los temas estructurales como IVA, renta y regla fiscal. Esa ruta está marcada, responsablemente ha sido atendida por las distintas fracciones y en este momento dichosamente hemos avanzado ya en algunos temas sustantivos. ¿Qué nos queda? Nos queda culminar. Ahora, son realidades políticas. Estamos ahora entrando en una situación de año electoral, estamos a 17, 18 meses de la finalización del gobierno y esto tensa la Asamblea, pero hace que haya que existir un esfuerzo de mayor responsabilidad al interior de las fracciones y eso es lo que está demandando el gobierno. En este momento estamos observando una responsabilidad que se expresa en 38 votos o más de cómo efectivamente continuar con esa ruta y eso es lo que vamos a exigir y eso es lo que vamos a trabajar. Yo veo que esta semana se puede efectivamente retomar el tema porque creo que está imperando dichosamente la responsabilidad que se ha venido construyendo con el diálogo. Muy rápido, Edgardo Araya y Rolando González, muy rápido. No, nada más decir que sí, que efectivamente creemos que hay el ambiente necesario. O sea, se para aprobaría que esta semana. se pueda aprobar y se pueda aprobar también los proyectos que se han planteado, el tema de la condonación del INDER y el tema de las zonas costeras. Desde el Frente Amplio estábamos claros de que esa era la hoja de ruta. Si hoy empezamos la sesión, es una moción de orden lo de la vía rápida, eso se ve primero, se resuelve y votamos el resto de cosas sin ningún problema. Hay que recordarle a la ciudadanía y a quienes integramos los sectores políticos beligerantes que si este proyecto no sale, estamos castigando al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Justicia, al OIJ y al Ministerio Público. O sea, aquí no es simplemente decir no porque es un impuesto o si es un impuesto, es cuánto se afecta a 4 organismos de la red de seguridad de este país. Cuando lo tenemos como la bola en el punto de penal, nada más para resolver. Lo demás lo podemos acordar porque Liberación Nacional está involucrado en los otros proyectos con buena disposición. Algunos tenemos ciertas objeciones, pero en general hay la disposición. Y un punto final, los diputados de la unidad saben, como lo sabemos nosotros, que el aplicar el 208 bis a tantos proyectos simultáneamente implica una imposibilidad material dentro de la Asamblea Legislativa. Por eso tenemos que dosificarlo
para acoplar las agendas de todos los órganos legislativos. Gracias a Rolando González, a Víctor Morales Zapata, a Edgardo Araya y a William Alvarado que nos ayudó vía telefónica. Hasta aquí RTN Revista. Buenos días.